vamos a ver cómo se hace la composición o el producto de los movimientos directos o isometrías directas ya. Bien, lo primero que vamos a tener presentes es que para que puedan entender el procedimiento, sí, procedimiento, método paso a paso a seguir para resolver una composición de movimientos directos, tienen que copiar el cuadrito que les voy a explicar ahora, así lo tienen copiado al lado de ustedes antes de ver los ejemplos. ¿Está claro? Bien, vamos a aclarar que esto quiere decir que la simetría central de centro O y, bueno, las isometrías yo ya expliqué qué era cada una de las isometrías. Acceden en la lista de reproducción que estamos haciendo ahora, al video anterior a este, haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba, ven el que está antes de este, así entienden mejor el que vamos a ver ahora. Bueno, acá dice, como decía, simetría de centro O es lo mismo que dos simetrías axiales, se escriben para atrás, esto quiere decir la simetría 1 compuesta con la simetría 2. Esta flechita indica que se lee así, de la 1 a la 2. Bien, se descomponen dos simetrías axiales cuyos ejes cumplen dos propiedades. Tienen que pasar por el centro, o sea, por el centro de la simetría, o sea que el eje 1 y el eje 2 pasan o se cortan en O. Bien, y además tienen que ser perpendiculares entre sí, o sea, formar un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, y seguimos con la rotación. En la rotación de centro O, ángulo alfa, que puede ser horario o antihorario, acá yo la dibujé horario, se descompone también en dos simetrías axiales cuyos ejes, al igual que en la simetría central, pasan por el centro, forman un ángulo que es la mitad del ángulo de la rotación, o sea que acá es una rotación de 60, acá es un ángulo, el ángulo que van a formar va a ser de 30, y están numerados en el sentido de la rotación. ¿Y qué quiere decir eso, pelado? Quiere decir que de 1 a 2, la flechita que marca el sentido, tiene que ir en sentido horario igual que está indicado acá. ¿Tá? Ojo, ustedes me pueden decir, pero acá de 1 a 2 pasa en antihorario, ¿qué onda? Bueno, vamos a aclarar que la flecha que marca el sentido de 1 a 2 tiene que estar siempre dentro del ángulo mitad, ¿de acuerdo? Bien, y seguimos por último por la traslación. La traslación de vector AB se descompone en dos simetrías axiales cuyos ejes cumplen que son perpendiculares al vector. Como ven, obviamente van a ser paralelos entre sí. Distan entre sí la mitad del vector. Ven que al ser perpendiculares al vector ni siquiera tienen por qué estar encima del segmento que define el vector. Puede estar afuera, puede estar adentro, puede estar en un borde. Bien, y la distancia entre ellos es la mitad del vector. O sea, la distancia de esto es la mitad de AB. Están numerados en el sentido del vector. O sea que el vector AB es para allá, el 1 tiene que estar de este lado y el 2 de este lado. Si acá en vez de AB dijera BA, sería el 1 acá y el 2 acá. O sea que voy de 1 a 2 como de A hacia B. Bien, y copien, como les dije, este cuadro, pausan el video en este instante. ¿No lo pausaron? Pueden hacerlo de vuelta. Bueno, entonces, copian eso, como les dije, lo tienen ahí al lado y vamos a ver un método que les va a resultar sumamente sencillo. Bien, y acá está la receta que les prometí. Acá tenemos los 4 pasos y los vamos a ir leyendo a medida que vayamos haciendo nuestro primer ejemplo. Bien, y como dijimos al comienzo, esto es composición de movimientos o isometrías directas. O sea, solamente intervienen la rotación, la traslación y la simetría central. Bien, vamos a comenzar haciendo una muy sencilla. Vamos a tomar como figura base un cuadrado, que lo vamos a nombrar ABCD, podría ser de cualquier figura, pero es muy normal que se utilice un cuadrado. Y la composición que vamos a hacer, vamos a poner acá, es una simetría de centro A puesta con una simetría de centro C. ¿Qué tal? Bien, recuerden que esto se escribe hacia allá. Y el primer paso es, descompongo los movimientos en simetrías axiales. Voy a aclarar algo. Voy a explicar el procedimiento para la composición de dos movimientos. Pero este mismo procedimiento vamos a poder usarlo para más cantidad de movimientos. Si yo tuviera, por ejemplo, rotación, traslación central, otra traslación, primero hacemos la composición de estos dos, nos va a dar un movimiento, lo que da ese con el siguiente, lo que da ese con el siguiente, o sea, aplicamos 3 veces el procedimiento que vamos a ver aquí. Es más,
pueden hacer un dibujo para cada paso del procedimiento para no entreverarse y para no confundirse con todos los ejes de simetría que se producen en la figura, ¿de acuerdo? Bien, y al grano, y el primer paso, descompongo los movimientos en simetrías axiales. Y como vimos hoy, en el cuadrito que supuestamente tienen copiado, si no vayan para atrás y lo copian, porque si no se les va a complicar un poco. Y vean en el cuadro que yo copié que la primera propiedad de cada uno de los grupos la recuadré en un recuadro rojo. Bien, ese recuadro tiene que estar en el cuadrito que ustedes copiaron. Vean que va a tener algo sustancial en el procedimiento. Bien, descompongo en simetrías así. Este sería S1, S2, S3 y S4 en numeración creciente hacia la izquierda. Ya cumplimos con el primer paso. Descompuse los movimientos en simetrías axiales. Segundo, ubico los ejes del medio. Cuando me refiero a los del medio, es a esos dos, en la recta que cumpla con las condiciones iniciales, con las recuadradas, las famosas recuadro que les mencioné hace un rato. Bien, y si tienen el cuadro a la vista, van a ver que en la simetría central, la condición que está recuadrada dice que los ejes pasan por el centro. ¿Y qué quiere decir? Que el 2 pasa por el centro. ¿Y quién es el centro? Es C. Voy a poner acá en esta nube, no lo tienen por qué escribir en el ejercicio que ustedes van a entregar, que pasa por el punto C. Bien, ahí se ve mejor. Y por estar en la simetría de centro A, por ser 3, uno de los ejes de la simetría centro A, pasa por A, cumpliendo así la condición recuadrada. Bien, y acá dice ubico los ejes del medio en la recta que cumple con las condiciones iniciales. Tiene que cumplir ambas condiciones. La recta que estamos buscando tiene que pasar por A y tiene que pasar por C. Es la unión de ambas. ¿Y cuál es la recta que pasa por A y pasa por C? Suscríbanse. Obviamente la recta AC. Trazamos AC. Y ahí va a ser donde vamos a ubicar 2 y 3. Esa es la recta donde están los ejes 2 y 3. Cuando tenemos dos ejes coincidentes, se eliminan. ¿Por qué? Esto se dice que da la identidad. O sea, se eliminan los ejes 2 y 3. Y vamos a aclarar por qué, y es muy sencillo de entender. Si yo tengo una simetría axial, si acá tengo el eje 2 y el eje 3 coincidentes, y tuviera un punto de este lado y le aplico la simetría al eje 2, nos da un punto que está de este lado por lo que vimos en el video anterior. Ahora le aplico la simetría del eje 3 al P' y ¿quién voy a obtener? El punto P. Y vuelvo al original. Por lo tanto, cuando un punto se corresponde con sí mismo, es el no movimiento es la identidad, por eso es que 2 y 3, al coincidir, dan la identidad. ¿De acuerdo? Y vamos con el tercer paso. Ubico los restantes, cuando me refiero a los restantes son el eje 1 y el eje 4, porque ya ubicamos el 2 y el 3, o sea que el 4 y el 1 los vamos a ubicar en la figura usando todas las propiedades, o sea, no solamente la que está recuadrada. Bien, vimos que el eje 1, al igual que el eje 2, por ser de una simetría de centro C, tienen que pasar por el centro que es C. O sea que el eje 1 pasa por C, pasa por acá. Pero además, la segunda condición que tienen en el cuadrito para la simetría central es que son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el eje 1, si tiene que pasar por C, tiene que ser perpendicular al 2, y el 2 está acá, el eje 1 va a estar por acá. ¿De acuerdo? Bien, y lo mismo va a pasar con el 4. El 3 y el 4 pasan por A. Pasan por A, es la primera condición. La segunda condición es que son perpendiculares entre sí. Pasando por A y siendo perpendicular al 3, que es el eje 4 va acá. Y quedamos así. ¿Y cómo quedaron el 1 y el 4? Quedaron paralelos. Y si se fijan en el cuadro, el único movimiento que se descompone en dos simetrías axiales cuyos ejes son paralelos, ¿cuál es? La traslación. Así que esto va a ser una traslación ¿de qué vector? Bueno, recuerdan que si se fijan en las propiedades de la traslación, se descomponen dos simetrías axiales cuya distancia entre ellos es la mitad del vector. Quiere decir que el eje 1 y el eje 4 forman una traslación, de modo que AC es la mitad del vector. Por lo tanto, el vector va a ser el doble de AC. Pero hay otra cosa, que los ejes se numeraban de menor a mayor en el sentido del vector. Quiere decir que si yo pongo acá vector 2AC, está mal, porque del 4 al 1 no es numeración creciente, es de 1 a 4, por lo tanto es traslación 2CA. Traslación de vector 2CA, porque voy del 1 al 4 como de C hacia A.
Y ese es el resultado de la composición de estos dos. Para que quede más claro, vamos a hacer un par de ejemplos más. Bien, y en este ejemplo tenemos una composición de una simetría central con una traslación. Descompongo, primer paso, descompongo los movimientos en simetrías axiales. 1, 2, 3, 4. Numeración creciente hacia la izquierda. Bien. Segundo, ubico los ejes del medio, me refiero al 2 y al 3, que van a formar la identidad. Los ejes del medio en la recta que cumple con las condiciones iniciales, las recuadradas. La condición recuadrada en la simetría central era que pasaba por el centro. Acá vamos a anotarla, pasa por C. Y la condición recuadrada de la traslación era perpendicular al vector. El vector es 2AB. O sea, perpendicular a AB, obviamente. Bien, y buscamos la recta que cumpla con ambas condiciones. ¿Cuál es la recta que pasa por C y es perpendicular a AB? La recta que pasando por C es perpendicular a AB, obviamente es BC. Y ahí van, ¿quiénes? 2 y 3. Bien, cumplimos con el paso 2. Paso 3, ubico los restantes, o sea, el 1 y el 4. Ubico los restantes usando todas las propiedades. Bueno, vamos a usarlas. El 1, al igual que el 2, pasan por C. O sea que pasando por C y además eran perpendiculares entre sí. Entonces, si el 1 es perpendicular al 2 pasando por C, el 1 tiene que estar acá. Perpendicular al 2 pasando por C. Y el 4 tiene que ser paralelo al 3 porque los ejes de la traslación eran perpendiculares al vector, o sea, paralelos entre sí. O sea que el 4 tiene que ser paralelo al 3. Y tienen que distar entre sí la mitad del vector. La mitad de 2AB es AB. O sea que la distancia entre 3 y 4 tiene que ser esta medida, AB. Ahora tengo que ir de 3 a 4 como de A hacia B. Ojo con eso. De A hacia B es para allá. Hay mucha gente que de repente pondría acá el 4 porque dice, la distancia entre estos dos es AB. No, pero no sería eso. ¿Por qué? Porque si lo pongo acá, de 3 a 4 iría como de B hacia A. Y sería traslación de vector 2BA. ¿Está claro? Así que acá no. Estaría una distancia AB, pero para este lado, por acá. Y este sería el 4. La distancia esta tiene que ser AB. Bien. Entonces, ya tenemos ubicados el 1 y el 4. Último paso es miro que de movimiento determinan estas dos. O sea, ¿quién es la 1 y la 4? Y obviamente quedaron perpendiculares en un punto que le voy a poner un nombre, voy a llamarle K. Entonces, como son perpendiculares, cuando los ejes son perpendiculares, fíjense en el cuadrito que les dije que copiaran, era una simetría central. ¿De qué centro? De centro K, y ese es el resultado de la composición. Y vamos por el último ejemplo. Bien, y aquí tenemos nuestro último ejemplo en la composición de una traslación y una rotación y tomando como figura base un triángulo equilátero. Bueno, primer paso, descompongo los movimientos en simetrías axiales. 1, 2, 3 y 4. Segundo paso, ubico los ejes del medio en la recta que cumple con las condiciones iniciales en las recuadradas del cuadrito que tienen copiado ahí si me hicieron caso. Así que esta tiene que ser, por ser de una traslación, perpendicular al vector, y de esta, por ser de una rotación, pasar por el centro, que en este caso es A. La recta que cumple con ambas condiciones, que pasa por A y es perpendicular a la recta CA, obviamente es acá a 90 grados, pasando por A 90 grados con CA. Ahí van a estar la 2 y la 3. Bien, tercer paso, ubico las restantes, o sea, la 4 y la 1, las vamos a ubicar en la figura usando todas las propiedades. El 1 y el 2 son paralelos entre sí y distan entre sí la mitad del vector. La mitad de 2CA es CA, o sea, la distancia que tiene que haber es esta. Luego tienen que estar numeradas como de C hacia A. De C hacia A es para allá. Quiere decir que el eje 1 va a estar acá. Del 1 al 2 como de C hacia A. Si acá en vez de CA hubiese sido AC, el 1 tenía que estar de este lado, porque tenía que ir de 1 a 2 como de A hacia C. Bien. Luego, el 3 y el 4, además de cortarse en A, que era la condición recuadrada, que pasaban por A, tienen que formar un ángulo que sea la mitad de 120, o sea, 60. Así que, centrado en A a 60 grados, hay dos semirectas posibles que forman 60 grados. ¿Y cuál es pelado? Es aquella que tenga sus ejes numerados en el sentido de la rotación, o sea, en sentido, en este caso, horario.
Quiere decir que si de 3 a 4 voy a ir en horario, va a ser para acá, los 60 grados, y acá va a estar el eje 4. Bien, estamos. Y bueno, último paso, miro qué movimiento determinan estas dos últimas. La 1 y la 4 quedaban cortándose formando un ángulo. Si eran perpendiculares era una simetría central. Si eran paralelas era una traslación. Y si formaban un ángulo que no es de 90 es una rotación. O sea que en este caso, como este ángulo es de 90, es más, es de 60, porque como estas dos rectas son paralelas, este ángulo es igual a este por ángulos alternos internos. Entonces, si este es de 60, entonces la rotación va a ser de 120. ¿Y por qué? Y porque se acuerdan que el ángulo que formaban los ejes era la mitad del ángulo de rotación. Ah, quiere decir que al revés es el doble. O sea, si el ángulo que forman los ejes es de 60, la rotación va a ser de centro P, le llamamos P a este punto, P de punto, y ángulo 120. ¿Y qué sentido? Si este es el 4 y este es el 1, del 1 a 4 voy en sentido horario. ¿Qué tal? Como ven, muy sencillo. Y como les dije, si tenemos más de 2 movimientos, lo vamos haciendo de a 2. En otro video les voy a hacer un ejemplo donde aparezcan más de 2 movimientos directos. Y van a ver otros videos. Van a ver videos donde voy a exponer una técnica de composición de movimientos indirectos o directos e indirectos. Y bueno, ahí se va a complicar un poquito, pero bueno, se pone divertido. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.